Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas clases, lecciones, enseñanzas, predicaciones acerca de las Escrituras, acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos muestra, nos enseña a través de ellas. Estamos hablando los jueves acerca de qué es el hombre, qué es el hombre. Y ya llevamos 14 lecciones con la de hoy. Hemos estado aprendiendo bastante, hemos estado aprendiendo de qué o qué forma está hecho el hombre. Lo que es, en teología se llama teoterapia, lo que es espíritu, alma y cuerpo, en la cual para poder traer sanidad en lo que es espíritu, lo que es en el alma y lo que es en el cuerpo. Agradecerles a cada uno de ustedes por la atención prestada, por los mensajes tan preciosos, hermosos que me envían, y sabiendo que esta palabra es la voz de Dios a través de un hombre, porque Dios usa a los hombres y mujeres a través de nuestro ministerio, para que cada uno de ustedes al recibir esta palabra sea transformados totalmente en su alma, sea renovado el entendimiento y así manifestar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Estaba estudiando unas lecciones que llevo acerca de lo que es el PNL espiritual, y decía en ese libro, decía más bien esa antología, decía que el único propósito de Dios, y es cierto, hay un propósito, yo le llamo general, universal, pero a través de ese propósito se empieza a manifestar otros propósitos, se llega a desglosar unos propósitos que Dios tiene para cada uno. Sé bien que hay un propósito eterno, sé bien que hay un propósito para todos, el mismo propósito, pero ese propósito que está en Romanos capítulo 8, verso 29, trae propósitos, trae, llamémosle, metas para alcanzar el propósito universal, y no para alcanzar el propósito en sí realmente universal, sino para hacer la obra que nos corresponde aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Pero sí hay un solo propósito, que es manifestar a Cristo en nuestras vidas, pero el resto que estoy hablando acerca de subpropósitos es de lo que Dios te ha llamado a hacer, el don que Dios te ha dado, el don espiritual, el don de servicio, los dones espirituales, en la cual va manifestando la obra de Dios con el plan de edificar mayormente, como dice las Escrituras en el capítulo 4, verso 12 de Efesios, para madurar, perfeccionar, que es madurar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es la razón que estamos hablando de quiénes somos en Cristo, para poder así ver, he dicho anteriormente, las áreas en las cuales hay heridas, no se está actuando correctamente, tenemos tradiciones. Recuérdese que todo pensamiento hecho una fortaleza se hace una creencia, un sistema de creencias, y corregir esos pensamientos, corregir esas creencias, corregir incluso enseñanzas que hemos tenido, que nos fue dada por hombres de Dios, mujeres de Dios, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, pero tenían la revelación hasta ahí. Ahora pues Dios nos está llevando a algo más grande. Y no estoy diciendo que solo nuestro ministerio tiene esa revelación. No, he escuchado a hombres y mujeres y aprendo de ellos tremendamente de lo que Dios está haciendo. Y lo que más me sorprende es que como el Espíritu Santo es uno y revela a los mismos, tanto aquí como en Chile, Estados Unidos y en cualquier lado del mundo, veo la línea que vamos similares, algunos puntos nada más, pero vamos caminando en esa revelación,
en ese aumento de gloria en gloria, en ese aumento que el Espíritu Santo nos está dando, ese conocimiento, esa revelación acerca de Cristo y su obra terminada. Hoy en la lección número 14, que estuvimos hablando anteriormente de la memoria, hoy voy a hablar del Espíritu Santo y la memoria. Y confío en Dios ya salir de esta parte de la memoria para continuar, porque nos queda bastante material para enseñar y quiero llegar también pues a los poderes que hay en nuestro espíritu. El espíritu no renacido y el espíritu renacido. Pues vamos a Job capítulo 7, verso 17, en la versión RVR 95. Dice de esta manera: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón. ¿Qué es el hombre? Bueno, eso es algo que se llama identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Eso es identidad y hay que tenerla bien claro. Pero seguimos. Salmo capítulo 8, versos 4 y 5 en la versión NTV. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Esto siempre que lo digo, me voy al pensamiento de que Dios está pensando en nosotros. Vive pensando en nosotros. Está constantemente pensando en nosotros. Y hay personas que creen que Dios los abandonó. Y no. Y los seres humanos, para que ellos te ocupes. Dios está ocupado en las cosas nuestras. Decía mi pastor, Dios está más interesado que usted mismo en su vida espiritual, emocional, física, económica, familiar, residencial, empresarial, gubernamental, social, en todas las 10 áreas pues que enseñamos. Dios está interesado en tu progreso. Dios está interesado en que camines de aumento en aumento. Dice, sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Recuerden que estoy hablando de esta versión, porque la Reina Valera dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Dice, lo hiciste un poco menor que Dios y nos coronaste de gloria y honor. Y pastor, ¿por qué cambia? Porque dice en la Reina Valera 1960, lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué escoge esta parte o esta versión donde dice lo hiciste un poco menor que Dios? Tuve un profesor de hermenéutica en el seminario que siempre nos decía, la Biblia se revela por sí misma. Ella misma se revela por sí misma. Y pues viendo lo que dice Salmo 82 y capítulo 10 de Juan, donde dice que nosotros somos hijos del Altísimo, un poco menor que Dios, donde dice que somos seres mortales, pero dioses. Entonces empezamos a ver, según textos, con contextos, nos va mostrando que el hombre no es un ángel, como algunos dicen. El ser humano no son ángeles. Si usted ve las características de un ángel, de un arcángel, si usted ve las características del ser humano, jamás, nunca se puede comparar al ser humano. Perdón. Por eso nosotros tenemos que aprender que nosotros no somos ángeles. Nosotros no somos ángeles. Somos hijos de Dios. Somos una creación con una extensión de Dios. Los ángeles no son una extensión de Dios. Nosotros sí. Nosotros tenemos el libre albedrío. Ellos no. Ok, no voy a entrar ahí porque ya veo a algunos diciendo, pero esto y el otro, y por qué dicen que cuando un niño se muere es un angelito que tiene que en el cielo. Bueno, por las tradiciones religiosas que se ha constantemente enseñado,
siglos por siglos. Dice, poco menor que Dios, y los coronaste de gloria y honor. Vamos al repaso. Estudiamos el jueves pasado acerca de la memoria. Vimos que la memoria es la capacidad mental cuya función es edificar, almacenar y recuperar información. Vimos que una memoria herida, o también llamada violada, está saturada de recuerdos dolorosos. Algunos le llaman recuerdos amargos. Sí. Vimos que esta memoria ha hecho un patrón de vida, hablando de la memoria saturada de malos recuerdos, ha hecho un patrón de vida de sufrimiento, patrón o mapa, decía, de sufrimientos, y se sigue repitiendo a lo largo de su existencia, que se le llama traumas. Como hay traumas, no han sido sanados, no han sido arreglados, esa situación, no se han cerrado ciclos, sino que se mantienen ahí esos traumas, pues se sigue repitiendo y repitiendo constantemente en su vida, y por más que desean y por más que quieren, se sigue repitiendo lo mismo. Una muchacha, una señora, me preguntaba que por qué a ella siempre aparecía hombres, una mujer soltera, siempre le aparecía hombres que tenían la misma línea, la misma situación, las mismas características morales, espirituales, y que no eran las de que ella deseaba. Y yo le decía, porque hay un patrón en ti, hay un mapa en el cual de su personalidad, porque en el alma es donde está la personalidad del ser humano, que es constantemente te está haciendo ejercer e inconscientemente ejercer ese tipo de personas, ese patrón. Y hemos estado trabajando con ella, y ya la vi antier, y toda contenta me dijo, pastor, tengo un novio. Y me dice, pero es diferente, totalmente diferente, de que cambié mi manera de pensar, desde que localicé y pude ver dónde estaba esa herida o ese patrón, empezó a cambiar las cosas. Y es un hombre así, totalmente diferente a los que ella me hablaba. Bueno, recordar, vimos que esta memoria se nos fue dada por Dios para recordar las acciones y maravillas de Dios. Vimos también que sin memoria no podrá haber meditación. Necesitamos memorizar. Hay un estudio, pero lo estoy preparando para personas que quieren ministrar a otras personas, enseñarles a otras personas, ayudarles, acompañarlas en ese viaje de fe en su vida, para corregir y para consolar y para enseñar. Y les estoy preparando esta enseñanza acerca de lo que es la meditación desde un punto de vista un poquito diferente, sin perder la esencia, un poquito diferente a lo que he enseñado. Ahora, vamos. El Espíritu Santo y la memoria. El Espíritu Santo nos enseña y nos va a enseñar y nos va a recordar las cosas. En Juan capítulo 14, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en otras versiones dice el ayudador, otras dice el abogado incluso.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Note algo, que el Espíritu Santo es el que nos recuerda lo que hay en nuestra memoria, nos trae, porque hay personas que dicen, bueno, el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas, sí, pero todas las cosas que ha sido enseñada por medio de Jesucristo. Y si no las sabemos, ¿qué te va a recordar? Y aquí es donde muchas personas empiezan a fallar, porque creen que es como aquel hermano que decía, abra tu boca que yo te la llenaré, pero si no se prepara, no va a haber una manera de que Dios llene o que el Espíritu Santo llene la boca, que recuerde lo que hay en nuestra memoria guardada. Recuérdese que la memoria lo que hace es guardar esa información. Hay algo que me llamó mucho la atención y me ocupó, y es que leí de que tendrás tantos, una cantidad grande de bosquejos, y así no tienes que pasar tiempo preparando un mensaje. ¡Wow! Yo me quedé pensando, Dios, me quedé hasta ahí, no voy a opinar. De mi parte, lo único que puedo decir es, no estoy de acuerdo, porque muchos lo que van a llegar es agarrar ese bosquejo y tirarlo, memorizarlo y tirarlo, mas no va a tener un estudio, mas no va a tener revelación, mas no va a tener ya dije que no iba a opinar, y mas no va a tener una investigación, y yo eso lo veo muy peligroso. Notemos que el Espíritu Santo nos recordará lo que nos ha enseñado, lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Hay muchos mensajes, yo tengo bastantes mensajes, tengo incluso bosquejos en el cual no he predicado, pero si algo pido a Dios, aunque sea una serie de enseñanzas, aunque esté hablando acerca de la memoria, es ¿qué hablo? ¿Qué hablo, Señor, acerca de lo que es la memoria? Sí, lógicamente investigo, pero antes Él pone, por ejemplo, puso mi espíritu, lo que es el Espíritu Santo y la memoria. Y de ahí empiezo a desarrollarme, a sacar de mí lo que hay, lo que el Espíritu Santo me está trayendo al conocimiento de la palabra. Y empiezo a preparar día. Yo a veces me llevo 3, 4 días preparando una enseñanza, porque no es dar una enseñanza por dar. Eso ya sería algo natural. Mas aquí estamos hablando con seres espirituales y estamos hablando lógicamente del espíritu. Estamos hablando de un hombre que es, o un ser humano que es espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y necesitamos entregar, a ver cómo lo digo, la medicina adecuada a aquellas personas. Bueno, nos recordará las enseñanzas de Jesucristo y su presencia en nuestras vidas. Hay algo tremendo, y es que somos muy dados naturalmente a olvidar lo que Jesús nos ha enseñado. Jesús dijo bien claro en Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, dice. Aprended de mí. Pero no solamente esa enseñanza, no solamente lo que me está mostrando, sino también que me recuerda la presencia de Dios en mi vida, en tu vida. Dios siempre está presente. Siempre debemos de tener conciencia. Debemos de tener esa conciencia siempre de que Dios está en nuestra vida. Porque algunos tienen
la idea, y eso yo digo que lo separa ese tipo de enseñanza, separa lo que es el espíritu, nuestro espíritu con Jesucristo. Y es que si no hay una manifestación, y sí, cuando hacemos conciencia de la revelación, de la presencia, del Espíritu de Dios, es que estamos hablando del Altísimo. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Estamos hablando del creador del universo, del único poder, del poder eterno, que está siempre presente, porque a veces creemos que si no es en una predicación o si no es en medio de una oración, es que la presencia de Dios no está ahí. No, siempre está la presencia de Dios. Donde tú vayas, va la presencia de Dios. Ahora, una cosa es tener información de la presencia de Dios y otra cosa es tener la revelación de la presencia de Dios. La revelación de la presencia de Dios se manifiesta. Y nosotros necesitamos que se manifieste la presencia de Dios. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o imaginamos. Y dice, según el poder que está en nosotros. Sí, la presencia de Dios está moviéndose constantemente en este templo llamado cuerpo. Sí, en el alma también. Pero la presencia de Dios, y tenemos que, eso es lo que hace la memoria, traernos, ponernos, a concientizarnos de el poder que está en nosotros. Y cuando hablo poder, estoy hablando de presencia de Dios. Porque cuando podemos verlo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, siempre que aparecía, siempre que había una manifestación de presencia, habían milagros, señales y prodigios. Habían toda clase de milagros. Milagros financieros, sí. Había milagros de alimentación, lo podemos ver en el desierto, sí. Milagros físicos, sí. Milagros de liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es cuando dice que venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y venía un poder, una manifestación de poder sobrenatural en la fuerza. Bueno, Jesús en el capítulo 4, verso 18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y lógicamente que el Espíritu de Dios estaba en él también. No solo en él, sino que cuando hay esa manifestación del Espíritu es cuando el Espíritu Santo, como dice y me han escuchado varias veces decirlo, como ríos de agua viva, fluye, como una fuente está fluyendo y hay toda clase de manifestación. Por eso es importante la memoria, porque el Espíritu Santo nos va a recordar no solo las enseñanzas de Cristo, sino que Él está presente en nosotros, que está dentro de nosotros. Y cada vez que reconocemos, que hacemos conciencia de que la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia manifestada como Espíritu Santo, es un poder que saldrá de los poros, de lo que hablas, de cómo miras, sin hacer mucha cosa, sin mucho grito, sin mucho baile, mucha danza. Y no estoy en contra de eso. Me gustan los predicadores que hablan fuerte y todo eso, pero quiero decirte que la presencia de Dios no está en el edificio donde usted se congrega. Está en el templo que eres tú. Ahí está la presencia de Dios.
Por eso, si algo sucede en mi vida, voy a ponerme de ejemplo, es que en los momentos que se me han presentado obstáculos, cosas negativas, lo primero es, Dios está contigo. La presencia de Dios está en ti. La presencia de Dios está en ti. Y podemos verlo con lo que vimos, creo que no sé si el jueves pasado o el domingo pasado, de Romanos 8:31, donde dice, si Dios es por mí, si esa presencia va a salir a favor mío, en defensa mía, en protección. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Vemos que el Espíritu Santo no anda recordando los pecados cometidos. Es algo que enfatizo y enfatizo y enfatizo. Porque recuerdo, y por ignorancia, hace 30 años, era el tiempo de que había profecías en la iglesia, y creo que debemos de volver a retomar acerca de los que las profecías en la iglesia, pero con la línea, como dice 2 de Pedro capítulo 1. Pero recuerdo que eso era para sacar o hablar de pecados, de que lo va a cortar, de que les va a pasar esto malo. No, el Espíritu Santo no anda recordando los pecados. Pastor, pero ¿cómo los recuerdo yo? Bueno, el asunto es por la mente carnal, porque hay que, sanar esa memoria. El Espíritu Santo es Dios. Creo que estamos de acuerdo en eso. Y en Hebreos capítulo 8, verso 12, en la versión DHH, Dios habla hoy, dice, yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Si algo, y esto lo he escuchado a ministros de Dios, esto lo he visto estudiando, esto lo he visto en consejería, esto lo he escuchado a psicólogos, que la autocondenación es una de las cosas que destruye más a las personas. ¿Qué es una autocondenación? Que recuerda el pecado que cometió y cree, porque le han enseñado así, que es el Espíritu Santo que debe estar recordando para estar pidiendo perdón. Wow, casi me meto en un área en la cual no quiero meterme, porque cuando hable un poquito más de justificación lo vamos a ver. Cuando llegan esos pensamientos de autocondenación, el Espíritu Santo te recordará que el Señor ya no se acuerda de los pecados cometidos. Es lo que vas a empezar a escuchar ya en tu mente. Esto va a quedar grabado, guardado en tu memoria. Y cuando vienen esos pensamientos para autocondenarte, para hacerte juicios, el Espíritu Santo te va a recordar que Dios ya no se acuerda de los pecados cometidos. Pregunto, ¿a quién vamos a creer? ¿A la mente carnal o a la mente espiritual? ¿A la memoria carnal o a la memoria espiritual? Pues la memoria espiritual me va a hablar de lo que yo soy en Cristo Jesús, lo que tú eres en Cristo Jesús. Y yo veo dolorosamente cuántos cristianos que pasan, y aprendí así, y lo practicaba, pidiendo perdón, y cada vez que se venía un pensamiento de condenación o más del recuerdo del pecado, y venía la condenación. Por eso hay muchas personas que no asisten a algunas congregaciones o a las congregaciones, porque dicen que ahí le están
atacando, porque le están hablando del pecado, del pecado, del pecado. A ver, si a una persona solo se le habla de pecado, 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 ¿qué va a hacer? Primero, no es un mensaje del evangelio, de gracia. Segundo, no es un mensaje de fe. Y lo que va a hacer es pecado. Pero si hablamos y hablamos y hablamos hasta saturar esa memoria de lo que es en Cristo Jesús, lo que puede hacer en Cristo Jesús y lo que tiene en Cristo Jesús, que es un mensaje de la gracia, del evangelio de la gracia, que es un mensaje de fe, aquella persona, el Espíritu Santo va a estar recordándole quién es en Cristo Jesús, su identidad, su posición, la justificación, la redención, y va a caminar de esa manera. Recuérdese que debemos de transformar nuestra alma, nuestra mente. La pregunta sería, ¿por qué estás hiriéndote al recordar el mal pasado? Sí, los malos recuerdos nos continúan hiriendo, nos avergüenzan. ¿Usted no le ha pasado? Espero que no. ¿No le ha pasado que hay momentos que usted se recuerda que algo que hizo malo y usted mismo le da vergüenza? Nadie se lo está diciendo, nadie lo sabe, nadie lo ha visto, pero usted mismo le da vergüenza. Este es, Dios mío, qué vergüenza. Y continúa en esa vergüenza y va minando la fortaleza que hay en ti, de lo que tú estás creyendo. Y ese mal recuerdo pasado empieza a minar en ti, no directamente al poder de Dios, porque el poder de Dios no puede ser minado, en ti la autoridad divina, la seguridad divina, la fe divina, y empiezas a decaer y a entrar en estrés, en inseguridad. ¿O por qué permites que otros te recuerden lo que Dios tomó la decisión de no recordarse? ¡Wow! No solamente en mí, sino hay gente que dicen, es que yo no olvido. Bueno, allá usted si no olvida. Pero yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo me recuerda que yo no debo de estar recordando lo que ya Dios tomó por decisión de no recordar. Perdón, estar recordando, sí, lo que ya Dios tomó la decisión de no recordar. Espero que me entiendan este trabalenguas que estoy haciendo. Así que el Espíritu Santo te va a recordar, va a sacar yo lo veo como un baúl, ahí de memoria, el baúl de los recuerdos. Ok, ahí tengo un recuerdo, el Espíritu Santo va a venir a sacar ese recuerdo. ¿Cuál es el recuerdo? Bueno, que Dios no se recuerda de los pecados pasados. No se recuerda, ni lo trae a luz. Este recordar no es simplemente un proceso mental, sino una experiencia activa, un estilo de vida espiritual que despierta el amor ágape, el amor de Dios incondicional, y nos guía a las buenas acciones. Oh, esto está maravilloso. No es simplemente un proceso mental. No es que estamos trabajando solamente en limpiar y renovar y estar consciente ahora, sino
que es una experiencia activa, constantemente. Aparece un pensamiento de autocondenación, es cortado. Por la sangre de Cristo yo fui perdonado. Es un estilo de vida espiritual. Ya no tengo que estar esforzándome. Por ejemplo, antes yo me esforzaba porque cuando venía un pensamiento a mi mente de condenación, yo decía, Dios, ¿cuál era la cita bíblica? Y tuve que aprender a memorizar, porque Él va a recordar, el Espíritu Santo, oiga, lo dice Juan 14:26, va a recordar lo que nos ha enseñado. ¿Y qué nos ha enseñado? Lo que Cristo ya hizo. No lo que Cristo va a hacer, no. Porque fe es presente, Dios es presente. Lo que hizo, sí, gloria a Dios. Estamos en lo que es la memoria de lo que espiritual de que lo hizo hace más de 2000 años. Pero hoy es. Claro, pastor, que hoy es mi vida espiritual, es mi estilo de vida. Camino, pienso, hablo, filtro por mis oídos todo aquello que está conforme a la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 8, verso 20, si no está conforme a la ley, a la palabra de Dios, es porque no le ha amanecido, es porque no tiene revelación. Es un estilo de vida. El caminar conforme a la palabra debe ser un estilo de vida. No es en el momento que tengo que pensar, sentarme, pensar. No. Eso es disciplina para el momento empezar a caminar en ese estilo de vida. Y empieza a despertar lo que es el amor de Dios. Yo todo lo filtro a través ese poderoso, glorioso y maravilloso filtro, el amor de Dios. Si esto no viene con ungido, con el amor de Dios, no lo acepto. Se vea muy realista, pero somos una iglesia de fe. Somos hijos de Dios de fe. Y somos seres espirituales. Y mi espíritu no lo acepta. Tal vez mi mente, por no estar renovada, mi entendimiento, tal vez mi alma, por no ser transformada, llega a aceptar. Pero mi espíritu no lo acepta. Porque el espíritu está ya santificado para siempre, dice Hebreos. Me estoy metiendo en terreno delicado, porque muchas personas todavía siguen pensando que son pecadores y que son pecadores salvados por gracia. Bueno, o es pecador o es salvo. Y yo veo el sufrimiento y cómo mentalmente, oiga bien esto, no es que esté así, en el espíritu somos uno con Cristo, pero mentalmente, por ese tipo de conocimiento, por ese tipo de enseñanza, nos separa mentalmente. Colosenses dice que en nuestra mente pensábamos de que éramos enemigos de Dios. Mentalmente nos separa. Entonces es un conflicto para creer, para saber de que Dios ha hecho ya las cosas por nosotros. Entonces por eso algunos están pensando, ¿Dios me lo dará? Porque como yo soy, ¿y cómo eres? Cuando alguien te dice lo que yo soy, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? Lo que he hecho, ¿qué es lo que has hecho? Porque yo sé que tú, en el Espíritu, eres un hijo de Dios, lavado por la sangre del Cordero,
real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Estoy hablando de 1 Pedro 2:9. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. Y esta es la fe que vence al mundo. Dice 1 Juan capítulo 5, verso 5, verso 4 y 5. Esta es la fe que vence al mundo, que somos hijos de Dios. ¿Qué hiciste? Por eso estamos aprendiendo quiénes somos en Cristo Jesús, qué tenemos y qué podemos hacer. Voy a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, no lo que hice. Hay una frase que me salió un día de estos que me gustó mucho, hablando del futuro, que el futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Hoy presente. Mañana. Por si futuro es un segundo. Hace un minuto, 41 minutos que empecé a predicar. Ya hace 40 minutos atrás, ya es pasado. Pero bueno, esta memoria que no solo trae el pasado, sino que nos conecta con el presente, nos proyecta hacia el futuro, impulsando la esperanza y la acción de fe. Recuérdese, es un estilo de vida, eso es fe, es un estilo de vida. Algunos quieren actuar en fe en el momento que apareció la situación. No, vamos a caminar en fe. El justo por la fe vivirá. Eso significa que es un estilo de vida que vamos a caminar. Es un estilo de vida. Por eso Santiago capítulo 2, verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, sin acciones, está muerta. Por eso el Espíritu Santo lo que nos recuerda es lo que somos en Cristo Jesús. Lo que nos recuerda es la obra redentora y terminada de Cristo Jesús. La fe tiene acciones. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, capítulo 4, verso 13, perdón. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, a lo que Cristo me enseñó y lo que el Espíritu me recuerda, que saca de mi memoria, creí. Por lo cual hablé. Nosotros también creemos. Por lo cual también hablamos. Aquí hay dos acciones de fe, creer y hablar. Hay personas que, estudiantes, que llegan y me llaman, me ven o me escriben. Pastor, pónganse de acuerdo conmigo. Tengo un examen en el colegio, en la escuela, en la U. Lo primero que les pregunto es, ¿ya estudiaste? ¿Ya te preparaste? Sí, claro. Ok. Vaya tranquilo que el Espíritu Santo recordará lo que te ha enseñado. La sabiduría de Dios se manifestará en ti. Ahí está la sabiduría de Dios. Pero ¿cómo pretendemos que el Espíritu Santo saque de nuestra memoria lo que nosotros no hemos aprendido de Cristo? Y tenemos que aprender. Aquí nos dice un estilo de vida, de fe. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, todos tenemos ese mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Usted recuerda a Jesús? Porque escrito está, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pastor, usted sí, porque usted se sabe un montón de versículos. Sí, pero no empecé así. Yo he contado cómo lo empecé. Cuando yo me convertí en la oficina, empecé a hacer cartulinas pequeñitas, tarjetitas,
y ponía los versículos. Yo ponía un versículo para mí y otro para mi esposa. Y entonces el que le correspondía a mi esposa se lo daba para que lo aprendiera ese día y yo aprendía el mío, memorizaba el mío. Y cuando llegaba a la casa, ella, después de que cenaba y de todo, ella me preguntaba el versículo, cómo era. Yo tenía que decirlo y yo después le preguntaba a ella por el versículo. Y así es como he ido pues teniendo en mi memoria la palabra de Dios, para que en el momento dado, como ahora que estoy predicando, empiece a salir, no solamente en la predicación. Jesús fue en la tentación. En Lucas 4:18 él está predicando, él está leyendo el libro de Isaías. Pero en Mateo 4:4 está hablando de una tentación y cómo contrarrestar la tentación, cualquiera que sea la tentación. Puede ser que ahora, según el contexto de la enseñanza, es traerte la memoria, manifestar, sacar malos recuerdos. Y decía, escrito está. Pablo citaba cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y él decía, lo que está escrito, creí. Lo que está escrito es lo que creo, no lo que veo, lo que oigo, las malas noticias, las situaciones que se están presentando. No, yo no voy a creer en eso. Pastor, son una realidad totalmente, pero hay una ley mayor que la realidad. Y es Dios y su palabra. Y dice, creí. Por tanto, eso está ya resuelto por Cristo Jesús. Por lo cual hablé. Voy a hablar ¿qué? Lo que está escrito. Entonces, cuando llegan esos pensamientos malignos, de malos recuerdos, les digo, escrito está. Escrito está. Y el Espíritu Santo va a sacar, porque no como hacía un cuñado mío cuando estaba orando, se dice que sentía presencias bien feas, entonces agarraba el Salmo 91 en la Biblia y lo enseñaba. ¿Y usted sabe que hay casas que tienen el Salmo 91? Supuestamente para espantar los malos espíritus, para espantar al diablo. Y si fuese así, el diablo se sabe la Biblia. Cuando tentó a Jesús le aplicó la Biblia. Y Jesús tuvo que saber usar la palabra también. Y él las ponía, dice que ponía la Biblia. Y yo le decía, ¿y qué? ¿Se lleva la presencia fea que sentía? No. ¿De qué hacías? Y me levantaba y me iba. Oye, estamos hablando de hablar, es una potencia. Si llegáramos a comprender, y sé bien que el Espíritu Santo va a revelar esto, que no es solamente el creer en la palabra, en lo que Él dice, es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice Romanos 3:8, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el hombre mentiroso es todo aquel que no está conforme a la palabra de Dios, que diga todo lo contrario a la palabra de Dios. Y sé bien que esa potencia y está en mi boca y está en tu boca. No es simplemente por memorizar versículos, se me fue el tiempo, Dios mío. No es simplemente para memorizar versículos, es para confesar lo que está escrito. Y lo que está escrito se va a manifestar, porque lo que está esperando que lo confieses. Wow. No me alcanza. Lo terminaré con la ayuda del Señor el próximo jueves. Y creo que con lo que me falta puedo terminar esta parte de la memoria y continuar a lo que sigue, a lo que vamos a ver. Por el momento se me fue el tiempo. Confío en Dios que hayas recibido. Y confío en Dios que me haya explicado. Y más que explicado, sé bien que el Espíritu Santo te va a revelar
¿Cuál es la sustancia de esta enseñanza? De que el Espíritu Santo recuerda lo que Jesús ha enseñado y ha hecho. Bendecidos, mis amados.